actor clave para participar en las políticas públicas que pretende realizar el gobierno y valoró esta comisión de paz en donde Alfredo Moreno, quien también participaba en la instancia, tiene un rol clave. Escuchamos a Antonio Walker. El Biobío creemos que en el futuro necesita de algunas condiciones que aquí se han hablado y paz social es fundamental. Con paz social hay inversión. Desafío que tenemos con los pueblos originarios y creemos que la paz social trae inversión. Lo importante de los gremios. ¿Para qué? Para ser los interlocutores válidos con las políticas públicas que tenemos. Ayer hablábamos de que Chile tiene que ser el país que sea un paraíso del emprendimiento, porque el Estado no puede solo. ¿Y cómo vamos a salir de ese rezago? ¿Cómo vamos a salir de esa pobreza? Con un sector privado activo, productivo. Y la agricultura, grande, fuerte, pujante, humana, rentable, sustentable, es la mejor herramienta que tenemos. En la instancia también participó el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Este último valoró el rol que ha tenido la provincia de Biobío con el sembradío de maíz y trigo desde la región del Biobío. Informó Noticias en Agricultura. En riesgo vital quedó una menor de 12 años luego de que esta jornada cayera desde el 5º piso del hospital Herminda Martín de Chillán, esto es la región del Ñuble. Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 3 de la tarde cuando, por causas que se investigan, la niña cayó al interior del recinto asistencial. Una vez producida la emergencia, funcionarios del centro de salud se comunicaron con carabineros, quienes acordonaron el lugar. En tanto, la Fiscalía Local dispuso de las diligencias que quedan en manos de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, quienes ya se han trasladado hasta el sitio del suceso para encabezar las investigaciones. La menor, por su parte, fue internada en el mismo hospital donde se encuentra en estado grave. Con esta información nos despedimos. Siga en nuestra sintonía. Ya viene, llegó la hora. En Agricultura fueron Noticias a la Hora. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. En Agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este miércoles 26 de julio. Ya estamos empezando a terminar el mes de julio, que ha sido noticioso entre lo de las fundaciones, entre gira presidencial, robos cinematográficos, pero por supuesto los vamos a estar analizando acá con nuestro panel en Llegó la Hora, y usted puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, @llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-53043903, más 569-53043903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando por la frecuencia de Agricultura. Bueno, vamos inmediatamente con nuestro panel, y presentado nuestro panel, está con nosotros Rocío Cantuarias, ex convencional constituyente. Rocío, ¿qué tal? Bienvenida a Llegó la Hora. Hola, encantada de estar con ustedes. Y también Julio Isamit, que constituye a ustedes, porque aquí somos los dos en el estudio, ex ministro, director de Contenido de República, académico de la Universidad de San Sebastián. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, muy buenas tardes, José Francisco. Saludos a la distancia, Rocío, qué gusto verla. Además, un gusto poder compartir con ustedes. Además, tú decís junio tan movido. Yo creo que desde marzo del 2022 ha sido todo tan movido, ¿cierto? Cada mes nos llena de noticias, algunas de polémica, algunas pocas buenas noticias, pero por desgracia un saldo negativo. Uno trata de ser optimista a veces en la vida, pero pucha que es difícil. Es difícil. Como diría la expresidenta, cada día puede ser peor. Y vamos conociendo distintas cosas a propósito del caso Convenio. Lo último fue que Democracia Viva se opuso a la restitución de los fondos que están pendientes de ejecución, que algo que dijo el ministro Montes que van a realizar, y ahí quedaban preguntas abiertas, porque ¿por qué no todo, básicamente? Y solamente lo que quedaba por ejecutarse, que eran más de 300 millones de pesos, y Democracia Viva interpuso un recurso para evitar la devolución de esos recursos.
Pero todo esto dentro de un marco de que se conocen cada vez más fundaciones que han recibido el mismo tipo de financiamiento, ligadas al Frente Amplio, y donde el presidente intenta, y el gobierno en general, intentan dar vuelta a la página como sea. Lo intentaron con la gira presidencial, lo están intentando ahora con la discusión de pensiones. Vamos con lo primero, Rocío. ¿Qué te pareció lo que ha estado pasando con las fundaciones, lo del robo en desarrollo social? ¿Qué opinas al respecto? A ver, a mí me parece que el gobierno, particularmente sus autoridades, José Francisco y Julio, han convertido la mediocridad y el descaro en un mérito para mantenerse en el poder. Eso es lo primero y en términos bien generales. Ahora, respecto de esta teleserie cinematográfica, como dices tú, de este show del robo, del autorrobo, yo creo que, y de las polémicas que ha generado por las reacciones de la oposición, yo creo que el comportamiento del ministro Jackson, José Francisco y Julio, se ajusta a algunos parámetros o caracteres que en psicología se han estudiado respecto de políticos o de comportamientos de políticos. Y estos son 3 ingredientes o 3 parámetros que en conjunto en psicología se les llama la triada oscura. Y estos son, en primer lugar, el narcisismo, ¿cierto? El ministro Jackson sobrevalorándose, irritado ante las críticas y despreciando a los demás, porque cree que los chilenos somos lesos. El segundo ingrediente para esta triada oscura, en que yo reconozco al ministro Jackson, es la psicopatía, porque no tiene ninguna conciencia o muy poca de estar efectuando algo mal. Y el síntoma determinante de este ingrediente, de lo psicópata de su comportamiento, es echarle la culpa al resto. O sea, la culpa la tienen las fundaciones, la culpa la tiene el contrato de licitación con los guardias celebrado en el gobierno anterior, la culpa la tiene cualquier otro, menos él. Y en tercer lugar, el tercer ingrediente de esta triada oscura es el maquiavelismo. ¿Por qué? Porque lo que hace el ministro Jackson es manipular el contexto social para mantenerse en el poder. Y ahí yo veo esta teleserie que dices tú, José Francisco, y este eventual autorrobo. Entonces, yo creo que esta persona reúne, el ministro Jackson, estos 3 ingredientes que son nefastos, por supuesto, son cuestionables para un político, y creo que el presidente Boric está siendo cómplice de esta triada o de estas características tan cuestionable al mantener al ministro en el poder. Y ahí, Julio Samit, a ti te tocó estar en el gobierno, y aquí, en el gobierno anterior, para aclarar. Claro, no es un ataque ya directo, un ataque al mentón. Aquí hay una cuestión que es que confluyen demasiados incentivos, también intereses, por supuesto, pero hay un ministro que está abiertamente cuestionado, hay un partido que está pidiendo y exigiendo su renuncia, más que su renuncia, la responsabilidad política por el caso Convenios, que es la UDI, hablemos de eso también. Pero cuando al presidente le piden con tanto ahínco un cambio de gabinete desde la oposición, bueno, muchas veces es un incentivo para los presidentes para reafirmar a esas personas, porque no pueden, como dándole el gusto a la oposición, cambiar su gabinete. Y por otro lado, que yo creo también la oposición está en una encrucijada, que claro, uno dice, bueno, lo que corresponde sería exigirle la renuncia al ministro Jackson. Ya hace poco hubo una acusación constitucional que fue rechazada, pero por otro lado, uno puede decir, bueno, quizás conviene que siga el ministro Jackson, entre otras cosas, porque los temas no avanzan gracias a que él es como la gran piedra de tope. Entonces, ¿cómo se ve ese panorama? Bueno, hay varias cosas, José Francisco. A mí siempre me gusta distinguir como en cosas de forma, en cosas de fondo. Partamos por lo de fondo. Muy en la línea de lo que decía la Rocío. Estamos frente a un gobierno que es totalmente destemplado en sus declaraciones y tremendamente quisquilloso cuando es cuestionado. O sea, el presidente Boric acusa a la oposición de desestabilizadora
por proponer ideas de las cuales él discrepa, pero son ideas legítimas en democracia, y lo acusa de desestabilizador. Acusa a la oposición de desestabilizadora cuando la oposición critica los casos de corrupción al interior del gobierno protagonizado por sus principales líderes y principales líderes de partido. Entonces, bueno, cuando alguien acusa de desestabilizar a otro su gobierno, cuando alguien, como el ministro Jackson, responde a los robos de los computadores diciendo que es una operación política y así suma y sigue, ¿qué puede esperar de la oposición? Yo en ese sentido entiendo lo que hizo la UDI, porque la UDI lo que está diciendo es: usted me pide que me siente a conversar en la mesa de pensiones, que me siente a conversar en la mesa tributaria, pero en sus puntos de prensa, el presidente de la República me acusa de ser un agente desestabilizador. En su punto de prensa, el ministro Jackson me acusa de estar orquestando operaciones políticas. Entonces, ¿cómo tú te puedes sentar a conversar si es que el gobierno de verdad cree que hay una operación política en contra de Giorgio Jackson, que a alguien en la oposición se le ocurrió ir a robar computadores para perjudicar a Jackson? Si el gobierno de verdad cree eso, ¿por qué se quiere sentar con esa gente a la mesa? Y la verdad es que es la típica estrategia de la izquierda de destruir al adversario desde el punto de vista comunicacional, hacer puntos de prensa y hacerse el indignado, qué sé yo, pero por debajo, bueno, tendemos redes, sentémonos a conversar, lleguemos a un acuerdo. No, pues, si tú le estás diciendo a los chilenos de que la oposición es desestabilizadora, no puede haber una mesa de trabajo o de negociación de una reforma de pensiones hasta que te retractes. Hasta que el presidente de la República diga: mira, aquí hay un diálogo democrático, hay gente que piensa una cosa, gente que piensa otra. Pero si él cree, y espérate, en Europa dijo algo peor, decía que hay un surgimiento de una ultraderecha, una extrema derecha que puede echarse las instituciones democráticas. O sea, si de verdad el presidente Boric cree que somos desestabilizadores, que estamos inventando robos de computadores, que estamos inventando casos de fundaciones truchas y que además estamos destruyendo nuestra democracia, ¿por qué quiere sentarse a conversar con esa gente? Entonces, la izquierda es extremadamente vociferante en sus palabras y quisquillosa cuando es respondida. Y yo creo que hay un problema de fondo que demuestra la inmadurez del gobierno. Y lo segundo, desde el punto de vista ya democrático propiamente tal. José Francisco, Rocío, tú no puedes ser serio solamente cuando tienes un cargo. O peor aún, tú no puedes ser serio solo cuando estás en un cargo de gobierno. Porque todas las personas que hoy día no gobiernan estaban en cargos como diputados de la República, por ejemplo. Y ahí fueron totalmente destemplados, dijeron lo que quisieron. Cuando el presidente Piñera lo invitaba a la moneda, le rechazaban las invitaciones, se bajaron de las mesas. Vean los tweets del diputado Boric, diciendo: voy a votar en contra de esto, voy a votar en contra de esto, voy a votar en contra de esto. Y ahora que es gobierno, ¿pero cómo se te ocurre votar en contra? O sea, imagínate, nosotros les hemos respondido eso a cada cosa. O sea, ante cada actitud del diputado Boric, como gobierno podríamos haberle dicho: pero ¿cómo se te ocurre ir a insultar a un militar a Plaza Italia? Pero que ¿cómo se te ocurre justificar la violencia? ¿Cómo se te ocurre sacarte la foto con alguien que tiene una polera de un senador asesinado en democracia? ¿Cómo se te ocurre visitar a un terrorista en París? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, sí, la verdad es que a todos nos impresionaban las cosas que se le ocurría al diputado Boric. Lo que pasa es que ahora el diputado Boric es presidente. Y por tanto, todo lo que estuvo dispuesto a hacer ya lo mira con mucha distancia. El gran temor que yo tengo, José Francisco, es que esta seriedad repentina que tiene Vallejo, Jackson, Boric, es transitoria. Termina el 2026. ¿Por qué? Porque dura solo mientras son gobierno. Y cuando son oposición, sale ese revolucionario latinoamericano de quinta categoría. Y yo creo que ese es un gran problema. Ahora, por último, como gobierno, yo creo que el gobierno está entrampado. O sea, mantiene al ministro Jackson y deja al gobierno fuera de juego, porque todo va a estar centrado en el ministro Jackson. Imagínate, los otros ministros que quieren hacer la pega siempre van a estar obstaculizados por esto. Pero si lo sacan, lo hacen responsable. Y por tanto, el presidente Boric está ahí condenado, no sabe si sacarlo o mantenerlo, quizás Jackson es un peligro más afuera que adentro, y naturalmente eso deja al gobierno muy debilitado. Bueno, pero Julio, ¿tú crees, José Francisco, disculpa, pero Julio, ¿tú crees que no sacando, yo comparto contigo lo que has dicho, pero tú crees que sacando al ministro Jackson, entiendo el punto político que haces, pero ¿esto va a cambiar? Si el distractor, como dices tú, es lo que dice o no dice la oposición, no hay un tema, lo que quieren es cambiar el foco, ¿no es cierto? En la gira del presidente, en la cartita, quién escribió la cartita, quién no escribió la cartita, o sea, de eso están preocupados para desentenderse del problema de fondo, que es la comisión de delitos, malversación de fondos públicos, tal vez asociación ilícita, fraude al fisco. Eso es lo que tienen en distintos ministerios. Y además robos. Entonces, ¿tú crees que sacando al ministro Jackson esto va a mejorar? Porque tenemos a Montes diciendo que hay 30 días para que Democracia Viva devuelva la plata. Democracia Viva se ríe en su cara, ¿no es cierto? Y dice: no, parece que no voy a devolver nada. Ni yo ni ninguna fundación. El ministro Cordero de Justicia, que parece que no sabe qué significa la tentativa de robo, y entonces declara cosas bien absurdas para ser abogado. Las ministras, Vallejo, Toá, haciéndose la víctima, Jara también haciéndose la víctima. Entonces,
no sé cómo lo ves tú, si es que sacaran a Jackson. No, yo creo que sacar a Jackson, lo único que significa sacar a Jackson es un hito político que es un golpe, yo creo que muy duro en la línea de flotación del Frente Amplio. Claro. O sea, porque más allá del liderazgo del presidente Boric, el gran impulsor del Frente Amplio, el que partió ese movimiento generacional es Jackson. Y por tanto ahí hay un golpe más bien, como yo te podría decir, histórico, ¿cierto? O sea, es un golpe a 10 años, a 15 años de coalición. Ahora, ¿resuelve esto los problemas? No, incluso podría terminar ocultándolo, ¿cierto? Oye, mira que ya se pagaron las responsabilidades políticas, ¿no? Como que responsabilidades políticas, aquí tú lo que tienes, como bien dice la Rocío, casos de corrupción, casos de personas que quizás se organizaron para defalcar al fisco y en la pasada defalcaron a las personas más vulnerables de Chile. Hoy día yo leía en el Mercurio en la mañana una cosa bien interesante respecto a fundaciones en el sur. Ahí la Rocío puede tener más información, pero esta fundación de la ex candidata alcaldesa del Frente Amplio, una fundación trucha que arrendó el RUT para poderle pedir plata al gobierno regional, ¿qué cosa rendía como gastos? Rendía como gastos facturas o boletas de la tienda Zara, de la tienda Savile Row. Entonces el gobierno regional de Biobío pasó plata a una fundación para hacer quizás qué taller y le terminaron rindiendo ropa, lencería y ropa de Savile y Zara. Chuta, se están robando la plata. Y evidentemente eso es muy importante perseguirlo y que no solamente hay una responsabilidad política tan propia de la izquierda. Mira, ya condenamos a uno, justifiquemos todos los males de la humanidad en esa persona y el resto sigue operando. No, tiene que haber una responsabilidad más extendida. Lo de Jackson tiene una fuerza mayor porque tiene un simbolismo en el caso del ministro Jackson y por algo están mantenidos. Tú lo decías, José Francisco, mientras más le piden la renuncia, los presidentes tienden más a afianzarlo. Y eso no solo le pasa al presidente Boric, también nos pasó a nosotros. Recuerda tú el primer periodo, el ministro Hinspeter estuvo un año, todo el mundo pedía la renuncia y con más razón el presidente lo afirmaba como para reafirmar algo la autoridad presidencial. Pero evidentemente cuando un ministro te obstaculiza cualquier otra gestión, es una piedra al camino y los ministros tienen que ser colaboradores, pues no entrampadores. Oye, y hay una cuestión que también lo vimos en el caso de los indultos, que es que hay cierta intención del gobierno de prácticamente decretar dar vuelta a la página, como si del gobierno dependiera por decreto ver qué cosa discute o qué cosa no discute la opinión pública, como si de ellos dependiera qué cosa le interesa a la ciudadanía o no. Y a mi juicio, a propósito de estos casos, pareciera que no están dimensionando la gravedad de los hechos que hemos conocido. O sí, quieren cerrarlo. O sea, dice, bueno, pero mientras esto más siga abierto, más se descubre, así que no hablemos más de esto. Claro, pero que sí, es verdad. Pero claro, porque hay una cuestión que bueno, esa decisión también abriría otra escala también de discusión. Pero, por ejemplo, ayer hubo la denuncia de Tele 13 Radio, o sea, perdón, de Tele 13 fue en la televisión, que dijo que desde el gobierno regional del Biobío, que es un órgano autónomo que se eligió para eso, hay un financiamiento a fundaciones que contrataban personas para que trabajara en el gobierno regional, para evitar y bypasearse el paso por transparencia. Los límites. Eso es, y los límites, por supuesto. Oye, eso es Mobgate. Sí. Es exactamente el mismo esquema. Y Mobgate fue la principal crisis política que hubo a los inicios del 2000. Entonces, aquí yo creo que también es un emplazamiento a la oposición a ser más activa en esto. Y por eso... Y esto lo he conversado con distintas personas, hay opiniones encontradas al respecto. Algunos dicen que está bien lo que está haciendo la UDI, y otros dicen que está mal lo que está haciendo la UDI. Y hay personas que, bueno, uno dice, oye, su opinión vale mucho, o sea, en general hay gente sensata, y hay opiniones encontradas. ¿Cómo lo ven usted, Rocío Cantoria? A ver, yo creo que estos seres, ¿no es cierto?, no creen en el Estado de Derecho y no han creído nunca. De hecho, llegaron al poder a través de la violencia. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, como no creen en el Estado de Derecho, no creen en la institucionalidad, son operadores políticos. Eso es lo que son. Si el diputado, el presidente Boric, cuando era diputado, no se sometía a las reglas de la ley. No se sometía al imperio de la ley y aprobaban reformas constitucionales que eran inconstitucionales y retiros de fondos de pensiones que también eran inconstitucionales. Les da lo mismo el Estado de Derecho. Entonces, dar vuelta a la página va muy en la línea o en la tendencia de no considerar válido el orden jurídico. Yo lo veo de ese modo. ¿Cuáles son las responsabilidades políticas? Ni una. ¿No es cierto? Ahí está Monte, ahí está Jackson, ahí están los ministros. Se corta el hilo por lo más delgado, ¿no es cierto? Hay un Ceremi en el norte, una subsecretaria sería.
¿Cuál es la responsabilidad administrativa? ¿Cuál es el resultado de los sumarios? Acuérdense que el ministro Monte dijo, no, aquí van a haber sumarios, porque además de devolvernos la plata a las fundaciones, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, todavía no sabemos lo que pasa. Y desde el punto de vista de la responsabilidad penal, tenemos una teleserie en paralelo a la investigación del Ministerio Público. ¿Te fijas? Entonces hay un total desprecio por el Estado de Derecho. Y por eso es que la oposición, creo yo, lo que tiene que hacer es ser oposición. O sea, lo mínimo que puede hacer es mandar una cartita diciendo, oye, por favor, que este gobierno asuma la responsabilidad política. O sea, ¿qué le queda si no José Francisco y Julio? ¿Quedarse calladito para que el gobierno no vaya a cambiar el foco del problema de fondo? Para que el gobierno no le vaya a echar la culpa a la oposición. Ya lo dije al principio, José Francisco, y lo reitero, aquí hay comportamientos psicópatas. Y el comportamiento psicópata, y esto lo ha estudiado la psicología, es no tener conciencia de un actuar inadecuado, incorrecto. Y el síntoma más determinante de esto es echarle la culpa al resto. Entonces, la oposición, ¿qué es lo que va a hacer? No, ni una acusación constitucional más, ni un mecanismo de fiscalización, y ni siquiera ninguna declaración pública para que no vaya a hacer cosa que el gobierno se vaya a sostener de esa declaración para no hacer la pega que tiene que hacer, si no la va a hacer igual. Narcisos, maquiavélicos y psicópatas. Esos comportamientos lo tenemos en un solo ser humano, como el ministro Jackson, pero que se repite en hartas otras autoridades. Esa es mi opinión. Y Juli Samit, ¿cómo vemos lo de la UDI, la decisión, el emplazamiento? Yo creo que también algunos dicen, mira qué bueno que se estén desmarcando el resto de la oposición y hagan un punto. Otros dicen, oye, esto debería ser más coordinado con el resto de la oposición, en el fondo para que no se quiten el piso mutuamente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que evidentemente en la última semana hemos visto, evidenciado los grandes desafíos que tienen las derechas, ¿cierto? La relación entre Republicano y Chile Vamos, y dentro de Chile Vamos la relación entre partidos a veces tan cercanos y a veces tan disímiles como la UDI, RN y Evópolis. ¿Y por qué lo comento? Porque a veces uno siempre se obsesiona con todos los errores del frente, y por supuesto, porque pucha que nos dan material, pero también tenemos que ser conscientes que hay ciertas debilidades al interior de las derechas o de la centro derecha y la derecha respecto a cómo enfrentar al gobierno y cómo encarar los desafíos del país. Yo valoro la actitud opositora de la UDI en este sentido, porque no es legítimo sentarse a conversar con gente que te acusa de desestabilizar, de inventar, de orquestar operaciones políticas y mucho menos de destruir nuestras instituciones democráticas. Y en ese sentido creo que hay un punto de fondo. Sin perjuicio que uno de pensiones puede conversar siempre y de reformas tributarias puede conversar. Obviamente, espero yo, para promover ideas, para bajar impuestos, alivianar las cargas tributarias y no para siempre subir los impuestos, pero no puede sentarse a conversar. Lo cortés no quita lo valiente. Pero muy distinto es sentarse a conversar con gente que te está acusando de esos pecados políticos tan graves. Esa es una primera reflexión. Un espacio además que no es el institucional, porque esto debería ser en el Congreso. El gobierno Obvio. hace una comisión. Además, después, claro, meses el después de gobierno presentar el proyecto. se enoja porque no van a conversar con la ministra de su oficina, pero bueno, en el Congreso conversemos en el marco de la Comisión de Trabajo, en el marco de la Comisión de Hacienda, etcétera. Yo creo que ahí hay un tema. Segundo, yo creo que hay también un problema dentro de nuestro sector de que la gente todavía no se logra aquilatar cuál es el tono, ¿cierto? Por un lado, votamos una acusación constitucional contra un pésimo ministro de Educación y un partido como Evópolis se desmarca. Se bajan de una mesa cuando te están insultando de esa manera y dos partidos dicen yo voy a seguir discutiendo. Chuta, entonces la verdad es que falta ahí una coordinación. Alguien me comentaba muy ciertamente que la última vez que todos los partidos se coordinaron fue para el 4 de septiembre el rechazo, pero eso ya ha pasado mucho tiempo. Tenemos que estar un poquito más coordinados y más claro. Y cuando un país vota, José Francisco, elige un gobierno, pero también elige una oposición. Y el rol de la oposición es encarar los errores del gobierno y es advertirlo e informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Si no hubiera sido así, la Rocío fue constituyente, en la convención pasada, ¿cuál era el rol de nuestros constituyentes? Entonces, simplemente decirle el amén a los consejeros oficialistas o denunciar ante la ciudadanía lo terrible que estaban escribiendo en un borrador constitucional. Naturalmente era denunciar esa situación y gracias a eso la ciudadanía despertó, tomó actitud y votó rechazo. Lo mismo con este mal gobierno. Yo creo que hay que tener una actitud, una mejor coordinación y dejar de ver a los que están al lado como adversarios.
Tú lo que tienes al lado son aliados. Podemos tener discrepancias, pero compartimos el 80, el 90% de la idea. Los adversarios están al frente. Y hay que huir de la lógica de los codazos. Yo creo que ahí hay una cosa siempre pensando en la ganancia chica. Oye, ya, me pongo más duro porque si no es republicano me gana por acá. No, me pongo más blando, si no es Boble me gana por acá. Entonces es un desastre porque no estás pensando ni en Chile ni en tu rol de oposición. Estás pensando en ese punto extra o en ese punto menos que te va a marcar en la encuesta. Bueno, y hay muchas cosas que se hacen, por ejemplo, que lo vimos con las acusaciones constitucionales, parece que para emplazar al resto de la oposición y no emplazar a los que deberían ser emplazados con una acusación constitucional. Estamos conversando con Julio Izammit y con Rocío Cantuaria. Nos tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos en esta conversación en Llegó la Hora. NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. Re fácil. Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Javiera, acá están tus exámenes. En esta imagen se ve que el tratamiento fue todo un éxito. Por fin el cáncer está en retirada. ¿En serio, doctor? No lo puedo creer, muchas gracias. El yodo está presente en tomografías y otros exámenes con medios de contraste. Gracias a eso, Javier acaba de recibir una de las mejores noticias de su vida. Está superando el cáncer. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Me comería un completo. Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Es hora de disfrutar tu visa con la nueva SBPay Visa. Descubre los beneficios exclusivos que tenemos para ti comprando con tu tarjeta en diversos comercios tales como Salco Brand, Preunic, Petrobras y muchos más. Accede a sbpay.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. No lo pienses más. Súmate al mundo SBPay Visa, sujeto a aprobación crediticia. Infórmese sobre las entidades para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl. Motos Honda junto a Celagro presentan cómo hacer más eficiente el trabajo en el campo. Entramos en la época de aplicar los herbicidas en nuestros campos. La manera más eficiente de hacerlo es con motos Honda de 4 ruedas. ¿Por qué? Porque hacemos más productivo a nuestro trabajador al aplicar más hectáreas por día que al hacerlo con un tractor o con una bomba de espalda. El costo de operar una moto por día es varias veces menor que el costo diario de utilizar un tractor. Y el número de días de trabajo disminuye, necesitando menos trabajadores para realizar la labor. Aumente la productividad de sus trabajadores y disminuya sus costos de operación con Honda y celagro.cl. Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país, 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Valledor y en expochileagrícola.cl. Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en expochileagrícola.cl. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. ¿Y tú, aún no eres fan del Chile? Hazte cliente en cuentafan.cl. Usa tu tarjeta y participa ahora. Porque cumplimos 130 años. Llevaremos 130 grupos de 4 amigos a Miami junto a Sky. Hazte cliente e inscríbete junto a 3 amigos en bancochile.cl. Y recuerda, para participar todos deben tener y usar su tarjeta fan. ¿Y tú, aún no eres fan? Hazte cliente y participa ahora. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Tengo que capacitar y evaluar a los trabajadores, pero no me alcanza el tiempo. Pero usa Bagrow. ¿Qué es Bagrow? Bagrow es una solución 100% online que te ayudará a automatizar las capacitaciones y evaluaciones a distancia. Podrás revisar que todo sea recibido por medio de una firma electrónica. ¿Y puedo personalizar lo que envío? ¡Claro! Acá puedes crear tus plantillas tipos, incluir fotos, videos y mucho más. Si quieres una solución a distancia, Bagrow es lo que buscas. Visita bagrow.com y gestiona tu documentación a un solo clic. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora
con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, conversando con nuestro panel de día miércoles, con Julio Izamet y con Rocío Cantuarias. Y usted puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921, y en nuestro WhatsApp, el más 569-53043903, nos puede enviar un audio con su opinión. Y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque Cuenta Más de Banco Consorcio, una cuenta vista nunca antes vista. La Cuenta Más es la cuenta vista que te paga un 11,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Y Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas, con más de 10 años de experiencia en el rubro agrícola. Contamos con todos los productos relacionados con el campo para una ayuda en la tarea diaria y de una forma eficiente. Visítanos en www.starke.cl. Y seguimos conversando con nuestro panel, y una de las cosas que ha pasado y que ha sido bastante polémica fueron estas declaraciones del presidente Boric en una entrevista en la BBC de Londres, porque dice que una parte de él quiere derrocar el capitalismo, y esto obviamente abrió la polémica, porque bueno, una pregunta es cuál es la alternativa verdadera. No, ¿y cuántas partes hay del presidente Boric? O sea, para saber con cuál estamos hablando cada día. Sí, y además la vocera de gobierno salió a defenderlo un poco y a interpretarlo, y dijo, como una exégeta del presidente, una cosa ahora. Mira, se refiere a que tenemos que avanzar hacia un estado de bienestar. Después le preguntaron al diputado, o antes le preguntaron al diputado Diego Ibáñez, me dijo no, que era un sueño a largo plazo. Después dio una cifra bastante incomprobable en tolerancia cero. Habló el ministro de Economía, es decir, ha sido tema. ¿Cómo lo ves tú, Rocío Cantuarias? Mansa novedad, pues, así lo veo, así como, claro, ¿nos sorprende? No nos sorprende. Qué sorpresa que el presidente Boric quiera derrocar el capitalismo, ¿eh? La frase vacía de contenido, pero ni una novedad. Eso es lo que han querido siempre. De hecho, con esta refundación que intentaron y que los electores, los chilenos, no les aguantamos el 4 de septiembre, se basaron 10 pueblos. Yo creo que a lo que iban en primer lugar era a derrocar el sistema económico. Y después fueron aprovechando, ¿no es cierto?, de instaurar otros delirios ideológicos en la propuesta de constitución. Pero ese es el objetivo que han tenido siempre, si esta gente gobierna con los comunistas. Entonces, obviamente, el objetivo es la implementación del hombre nuevo, de la sociedad nueva. Esto es más viejo que el hilo negro, José Francisco. Entonces, creo que fue una oportunidad para, desde el oficialismo, volver a hablarle a su barra brava, este 30% de personas que son parte de una secta cuasi religiosa, y que sigue al presidente Boric y que son de la izquierda radical, revolucionaria, la más dura. Eso fue hablarle a ellos, pero a mí no me sorprende nada. Es el objetivo que tienen los comunistas y los frente amplistas como el presidente Boric. El problema es que insisten en un programa de gobierno y en un objetivo propio de una agenda ideológica que no solamente ha fracasado en todas aquellas partes del mundo en las que se ha implementado. Me refiero a un Estado gigante y controlador de la vida de los ciudadanos, con la reducción propia, ¿no es cierto?, directamente proporcional de la libertad individual. No solamente estas ideas han fracasado en todo el mundo, sino que fracasaron en Chile, porque la gente se manifestó en la mejor encuesta, que fue el 4 de septiembre, en la segunda mejor encuesta, que fue el 7 de mayo, y dijeron no a este programa de gobierno que tiene por objeto derrocar el capitalismo y hacer más pobre a los ciudadanos. Entonces, yo no creo que sea una novedad. Yo creo que la reforma de pensiones y tributaria tiene mucho que ver con estas declaraciones, porque la oposición está llamada a defender los ahorros, la propiedad de los ahorros, la heredabilidad de los trabajadores, y que se vuelven a sentar en la mesa cuando el gobierno esté de acuerdo en que el 6% de la cotización adicional vaya a las cuentas individuales. Y respecto a la reforma tributaria, tomo lo que Julio acaba de decir de si es para bajar impuestos, sentémonos a conversar.
en el propio Parlamento, si es para subir impuestos con cero rendición de cuentas del gobierno a través de los deficientes programas públicos que tienen, que es un despilfarro y un derroche gigante, y además a través del robo de las fundaciones que hemos visto en el último tiempo. Bueno, no da sino para seguir defendiendo el libre mercado, la mayor libertad individual, y oponerse a estas ideas que no me sorprenden nada del presidente Boric y sus amigues comunistas y frente amplistas. Julio Samit, ¿cómo es este tema, las declaraciones del presidente, de la ministra Vallejo, Nicolás Grau, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad es que yo creo que esto evidencia una confusión intelectual política de gran proporción. O sea, cuando el presidente Boric dice, una parte de mí quiere derrocar el capitalismo, bueno, lo sorprendente es que hay otra parte que no, porque todos esperaríamos de que alguien de extrema izquierda como el presidente Boric y su gobierno quieren cambiar la estructura política, social y también económica de un país. Y así lo vimos en su borrador constitucional, donde pusieron por escrito sus ideas. Recordemos que habían convencionales que hablaban de la teoría del decrecimiento, que los países no deberían crecer, sino que deberían achicarse, es decir, empobrecerse. Y probablemente en la pasada los que se iban a empobrecer más iban a ser los más pobres. En general, en eso ya los más ricos no se iban a empobrecer, ya son ricos, están fuera de Chile, gran parte de sus capitales, etc. Pero ¿por qué digo la confusión intelectual? Porque yo cuando escucho a la ministra Vallejos, una persona militante del Partido Comunista, que quiere abolir el capitalismo, que quiere tener una sociedad sin clases, en que hasta el Estado va a ser abolido para poder construir ese Estado o esa comunidad comunista ideal, que nunca ha sido vista en la historia de la humanidad, me llama la atención que ella diga, no, mira, el presidente Boric se refería al Estado de Bienestar. Porque esa es una confusión. El estado de bienestar se da en países capitalistas, en países con democracias libres, pero lo que supone es, por un lado, una mayor intervención del Estado, no solamente en la provisión de bienes y servicios, sino principalmente, y apoyo a las familias más vulnerables, pero la diferencia entre un estado de bienestar con un estado subsidiario no se da en el apoyo a las personas. Ambos estados apoyan a las personas, colaboran en su educación, colaboran en su salud. La gran diferencia, y esa es por la que la razón la gente derecha no nos gusta el estado de bienestar, sino nos gusta el estado subsidiario, es de que los que dan educación pueden ser las personas, pueden ser sus agrupaciones y el Estado. En el caso del estado de bienestar, el Estado empieza a asumir una lógica exclusiva, excluyente, y que impide que otros también puedan educar, que otros también puedan sanar, etcétera, etcétera. Y esa es la gran diferencia. Pero el Estado subsidiario y el estado de bienestar se da en un modelo de economía libre, de democracia libre. En el estado de bienestar, el rol del Estado es darle educación, ayudar a los más pobres a tener educación, pero darle el colegio también. En el caso del Estado subsidiario es apoyar a las familias más pobres para que puedan elegir qué tipo de educación. Y ahí está la gran diferencia. Pero ambos modelos se dan en un modelo de economía libre y de democracia libre. Y por tanto llama tanto la atención de que al final, si hubiésemos sabido de que en verdad lo que quería el Partido Comunista a lo largo de la historia de la humanidad es tener un modelo de Estado de bienestar como el europeo, bueno, al final no nos hubiésemos enfrentado tan fuerte a eso. El problema está que esas son las típicas frases para tranquilizar gente, tranquilizar conciencias quizás, pero a la hora de los que hubo, cuando el Partido Comunista gobierna, no hay estados de bienestar, no hay democracia libre, no hay economías libres. Hay Norcorea, hay Nicaragua, hay Venezuela. Y yo quiero traer a colación, José Francisco, una carta de Claudio Homan hoy día en Mercurio muy buena, que dice que el presidente en su gira visitó 4 países: Bélgica, España, Francia y Suiza. Suiza es el país con el mayor desarrollo humano en las Naciones Unidas. Y Claudio Homan se pregunta, ¿qué duda cabe que el mandatario chileno estuvo de viaje en lugares donde campea el capitalismo? La pregunta es, ¿qué habrá visto allí para que una parte de él todavía sintiera ganas de derrocarlo? O sea, ¿qué vio el presidente? Además, tú no puedes ir a Europa a decirle a los inversionistas, por favor, ven a invertir en Chile para que haya crecimiento, prosperidad, y al mismo tiempo la BBC decir, una parte de mí sueña con derrocar el capitalismo. O sea, es la peor publicidad que hemos tenido de nuestras inversiones, de nuestros productos para poder salir adelante. Yo creo que esto demuestra una confusión intelectual del gobierno del presidente Boric, demuestra la hipocresía con la que mucha gente de izquierda puede hablar de estas materias, porque nadie le cree a Camila Vallejo cuando habla de un modelo de Estado de bienestar, porque en ese caso Camila Vallejo ya no sería militante del Partido Comunista, sería alguien del Partido Socialdemócrata, estaría mucho más cerca de Lagos y de Bachelet que de Fidel Castro, de quien ha sido siempre su gran inspirador. Bueno, ahí... Ya, pero, José Francisco, perdón, pero entonces no hay confusión. Lo que hay es una mentira descarada y un engaño de Vallejo, incluso de Boric. Yo creo que... O sea, ¿cuál es la forma de resolver los problemas? ¿Hay otra que no sea el capitalismo y la generación de riqueza por parte de los privados? No hay otra. No hay otra exitosa. No hay otra, o sea, por supuesto, la economía centralmente planificada, que lo único que hace, que es el sistema económico en el que ellos creen, lo que hace es generar miseria.
existe y empobrece a las familias y a las personas. Oye, nos tenemos que ir a una breve pausa. Estaba muy interesante esta conversación y a la vuelta seguimos conversando con Julio Isamit y con Rocío Cantuares. Tu casa cuando no estás o cómo conectar a tu condominio en caso de robo, las soluciones están en la palma de tu mano. En Sabal Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.sabalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Sabal Seguridad. Uf, amiga, ¿estás bien? No, mal. Esta alergia es de nunca acabar y gasto en medicamentos. Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrand. Una tremenda ayuda al bolsillo. Oye, está bueno. En Consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud Consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3-2013-1562. Más info en www.consorcio.cl. Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas. Con más de 10 años de experiencia en rubro agrícola, tenemos motocultivadores de 9, 10, 12 y 13 HP con partida eléctrica y manual, bencineros y diésel. Además contamos con chipeadora, barrenos y 4 en 1. Todos productos relacionados con el campo para una tarea diaria y eficiente. Contáctanos en www.starke.cl. Hola a todas, soy la Uva. ¡Hola, Uva! Les quiero contar que estoy rehabilitada. Muchos decían que no se podía, que era imposible. Pero liberarse del estrés, recuperar la energía, ¡es posible! ¿Y cómo lo hiciste? Con un nuevo amigo, mi querida Cereza. Llegó de Irlanda, es de toda esa onda natural. Me hace tan feliz. ¿Y cómo se llama? ¡Martelo! Los cultivos celebran la llegada a Chile de Martelo, el bioestimulante con tecnología PSI que promueve cultivos felices, protegiéndolos eficazmente del estrés, fortaleciendo su bienestar y mejorando su productividad. Desarrollado por Brandon Bioscience, ANASAC, impulsando un mejor futuro. Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en cifneg.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal. En agricultura, Manager Más, el ERP de los chilenos, indica la temperatura. En Santiago, 10 grados. En Puerto Montt, 7 grados. Tú tan manual y yo tan automatizado. Tú tan paciente y yo tan transaccional. Tú tan local y yo tan web. Tú tan Excel y yo tan ERP. Súbete a Manager Más, el software ERP web y transaccional para que tengas el control al instante y en tiempo real de tu empresa. Automatiza todos los procesos de compras, existencias, ventas, tesorería, inventario, remuneraciones y mucho más. Pide ahora tu demo en manager.cl. Manager Más, el ERP de los chilenos. Detrás de esa espumante, fría e irresistible cerveza, también está Salfa, moviendo miles de camiones Mack, Renault Trucks y Chevrolet a lo largo de Chile para facilitar el transporte de negocios como el tuyo, de un amigo o familiar. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Hola Fernando, qué bueno que nos pudimos juntar. Hacía falta un café, compadre. Totalmente. Además, te tengo tremenda noticia. Aprobaron el proyecto de la mina, así que necesito tu expertise con los datos, sobre todo para las grúas Pluma. Multiservice Grúas, obvio. Sin pensarlo ni dudarlo. Absolutamente, compadre. Tienen más de 34 años de experiencia en el servicio de Izaje en Chile y con los más altos estándares de tecnología y seguridad. Buenísimo, lo contacto hoy mismo. Anota, multiservicegrúas.com, 100% recomendados. Gran dato, Fernando. Te pasaste. Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza. La planificación. Antes de los 30 hice un magíster. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación. ¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30. Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida. Oye, ¿y cómo lo contrato?
Fácil, en vicevida.cl. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad. En tiempos difíciles, descuentos nunca antes vistos. Comenzó en Cruz Verde Black Week. Todos los días, todo Dermocosmética 60% de descuento en la segunda unidad, en productos seleccionados y en marcas adheridas, con todo medio de pago para todos los socios del club. Más ofertas en nuestras farmacias, en cruzverde.com y ahora también en la app. Bases y condiciones en cruzverde.com. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Y ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, conversando con nuestro panel de día miércoles, y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres. Con el seguro de vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl. ¿Y quieres mantenerte al tanto de todos los detalles del nuevo proceso constitucional? Inscríbete en Fórum del Instituto Res Publica y recibe la información actualizada en tu WhatsApp o correo electrónico. ¿Cómo lo puedes hacer? Ingresa a www.respublica.cl/forum y rellena el formulario. Y yo quería comentar también algo de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, porque además fui emplazado en un programa que le da muy bien en redes sociales, también la está rompiendo en audiencia. Creo que Rocío también ha participado hoy, que es el programa Sin Filtro, a propósito de este mismo tema, porque yo sostengo también de que aquí finalmente lo que hay, no más que una confusión o que no saben cuál es la diferencia entre estado de bienestar y capitalismo o anticapitalismo, yo creo que aquí hay una derrota cultural de la izquierda, del presidente Boric y en particular de Camila Vallejo. Camila Vallejo se caracterizaba por decir lo que pensaba. Y lo decía siendo dirigente estudiantil, siendo diputada incluso, y ahora no se atreve a decir lo que piense. Cuando dijo que no renunciaba a la violencia, ¿te acuerdas? Como medio de acción política. Sí. Pero qué vergüenza le daría a un militante comunista que se autodenomina como leninista decir que cree en el estado de bienestar. Si aquí lo separamos geográficamente, había un muro que dividía al capitalismo y a los no capitalistas. El Partido Comunista estaría... Literal un muro. Obviamente, dentro del capitalismo hay derecha e izquierda también, y ahí, se lo ponemos en caso alemán, está la socialdemocracia, que es la izquierda renovada, y que mucha parte de la izquierda chilena también se había pasado hacia ese lado. Pero que ahora vengan a mimetizarse de esa manera, a mí me parece que es prácticamente una burla hacia los ciudadanos, que además, hace muy poco, tú lo recordabas, Julio, que hace muy poco escuchábamos lo contrario, porque en la Convención Constitucional sí se atrevían a decirlo. Ahora no se atreven a decirlo porque ven que el escenario no es favorable. O sea, si Camila Vallejo hubiese ido a Alemania en los 80, hubiese cruzado el muro para el otro lado. Claro. O sea, ella hubiese querido vivir en la Alemania Oriental. Bueno, cuando la presidenta Bachelet se exilió, el país que eligió no eligió España, eligió la Alemania Oriental. Eligió vivir al otro lado del muro. Obviamente ahora la presidenta, y yo lo traigo a colación porque dio una muy mala frase presentando el libro de Patricio Aylwin. Pero Patricio Aylwin en su libro cuenta el tema de las armas por el gobierno de la Unidad Popular y la presidenta Bachelet no encuentra mejor argumento para rebatir diciendo que ella no las vio. Ese es el típico argumento que la izquierda ha hecho pedre respecto al yo no vi. No, es que yo no me enteré de estas cosas, yo no vi estas cosas. La izquierda dice, pero ¿cómo usted no veía estas cosas? ¿Cómo usted no sabía? Bueno, la presidenta Bachelet no vio, no lo vio, qué sé yo. Quizá en Alemania tampoco vio el muro, porque ella no solamente estaba feliz viviendo en la Alemania Oriental, sino que también cuando el dictador de la Alemania Oriental se exilió en Chile, lo celebraban como una gran autoridad. Lo mismo su señora, Margot Honecker, que en el fondo está acusada también de violación de derechos humanos, y acá el Partido Comunista le rendía homenaje anualmente. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una derrota cultural muy, muy clara. Ahora, de nuevo, en la línea de lo que decía la Rocío en una tanda anterior, esto es táctico. O sea, todos sabemos lo que piensa el Partido Comunista, sabemos que es un partido de inspiración marxista-leninista, sabemos que es un partido que celebra el cumpleaños del dictador norcoreano. Si le mandan cartas de cumpleaños al dictador de Norcorea, o sea, ya es como ya lo más bajo de lo bajo. Bueno, pero ahora que son ministros y que evidentemente Camila Vallejo quiere ser candidata presidencial, lo que dice es, en verdad, nuestro horizonte, el estado de bienestar. O sea, Lenin, Marx y todos deben estar ahí moviéndose en sus tumbas, sabiendo que su niña predilecta hoy día en verdad quería lo que juraron destruir. La socialdemocracia norcoreana, podríamos decir. Rocío Canto Arias, ¿cómo ves tú este tema?
Mira, mentalidad bananera, mentalidad tercermundista, también eso puedo complementar las declaraciones del presidente. Es paradójico que vaya a buscar inversión extranjera y diga esto, ¿ah? Es realmente insólito, o sea, ahí les doy el punto de confusión ideológica de la que hablaban ustedes, porque al menos es inoportuno, o sea, quiero que tu riqueza y quiero que tus ahorros vayan a ser invertidos en mi país, pero no me gusta el capitalismo. Llega a ser gracioso. ¿Ah? Y lo otro es que creo que el tema de fondo aquí es, oigan, ¿quién genera la riqueza? Si la riqueza la generamos nosotros, entonces en el contexto en el que estamos, en que en la primera parte del programa hablamos del autorrobo, hablamos de qué modo el gobierno y el burócrata de turno se gasta la plata que los trabajadores, que los chilenos generamos y se las pasamos, entonces es absurdo que el Estado vaya a querer más plata y vaya a querer el monopolio en la administración de estos recursos. ¿Me explico? O sea, en un contexto como como el que estamos viviendo con estas autoridades, en que no tienen idea de lo que pasa y en que administran con tanta mediocridad los recursos que nosotros, los chilenos, les entregamos, es aún más insólito que hablen de un derrocamiento del capitalismo, en la línea que hablaba Julio y tú, José Francisco, del manifiesto comunista y de esta idea de la economía centralmente planificada. Entonces, creo que es insólito desde el punto de vista de forma, porque gracioso que vaya a buscar inversiones y diga que quiere derrocar el capitalismo, y desde el punto de vista de fondo, en que no son capaces de administrar nada bien, en que se han robado o están en investigación por presunto fraude al fisco, 14.000 millones de pesos, en que nos están pidiendo por una reforma tributaria más plata. Entonces, desubicado, por decirlo menos, el presidente y su equipo. Bueno, quizás no fueron a buscar inversionistas, fueron a buscar donantes nomás. Claro, dijeron, oye, el Estado de Chile ya no nos va a transferir más fondos, claro. ¿En verdad? Oye, Julio Samit, nos queda un par de minutos, pero ¿algún comentario sobre esta comisión de desinformación? El Senado ya se pronunció, la Cámara de Diputados ya se pronunció, y a propósito también de esta desinformación que da la propia ministra Vallejo, ¿qué te parece? No, nada nuevo bajo el sol para un régimen de extrema izquierda o para una persona que está inspirada por esa idea que las mueve en ese horizonte. Esto es de manual. Es de manual para intentar controlar la prensa, es de manual para poder censurar a gente que piensa distinto. La izquierda se caracteriza por establecer verdades oficiales, siempre y cuando ellos están en el poder. Cuando están en la oposición, obviamente les gusta la libre expresión, la libre opinión. Cuando están en el poder, quieren censurarla, quieren limitarla. Y esto lo están haciendo de la peor manera posible. Una comisión creada por un decreto, un ministerio establece quiénes nos van a decir cuando hay información y cuando hay desinformación. El problema es que dentro de esas personas que incorporan están algunos de los mayores desinformadores de las redes sociales, todas estas cosas de fast-checking y qué sé yo, que están chequeando comentarios. Bueno, hay un montón de falsedades retuiteadas por esa plataforma y el líder de esa plataforma está en la comisión de desinformación. Pero ¿cómo? Y esto te demuestra que la verdadera obsesión del gobierno con esta comisión no es informar de mejor manera a la ciudadanía, es poder controlar lo que se dice. ¿Para qué? Para poder tener en algún momento el poder que siempre han querido, decir, oye, ya hablé de este tema, se acabó la discusión. Y la verdad es que en una sociedad libre los que deciden cuando se termina la discusión son los ciudadanos, no el gobierno, no los editores de los medios, ni siquiera. Porque el Mercurio podría dejar de publicar una noticia, pero están las redes sociales, están los canales, está la radio. ¿Por qué? Porque en una sociedad libre conviven distintos medios de expresión. El gobierno con esta comisión quiere ir controlándolo uno tras otro y poder tachar de desinformador, así como tachan en Twitter a los que piensan distinto como bots y qué sé yo, poder etiquetar personas y para poder condenarla y poder limitarla. Ha sido consistente, sí, José Francisco y Julio, el gobierno, y principalmente Vallejo, porque acuérdense primero la gira contra la desinformación. ¿Se acuerdan que ya era la guaripola que llevaba este tema de la fake news al extranjero? En segundo lugar, el informe Más Voces, Más Democracia, ¿se acuerdan? Uno que mandó a hacer para blanquear sus intenciones de censurar y cancelar a los chilenos, lo mandó a hacer Vallejo a la Universidad de Chile, La Frontera y La Serena. ¿Se acuerdan que fue publicado hace algunos meses atrás? Que las conclusiones eran pero insólitas, también en la línea de cancelar y censurar a quienes piensan distinto. Y en tercer lugar ahora,
el broche de oro es este decreto que crea esta Comisión de la Desinformación. ¿Qué viene después? Censurar por ley. Ya hay algunos boletines, unos proyectos de ley que pretenden esto mismo. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Le queremos agradecer a Rocío Canto Arias, ex convencional constituyente, Julio Samit, ex ministro y director de contenido de República y académico de la Universidad de San Sebastián, y a ustedes por la sintonía. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, a los que participaron por nuestras redes sociales. Nosotros nos encontramos próximamente en Agricultura. Sigan en compañía de la radio, no se vayan. Chau. Nos vemos, que esté bien. Chao, Rocío. Llegó la hora con José Francisco Lagos. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Benjamín Acuña. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. Sé protagonista de tu propia historia. Toma hoy la decisión de avanzar con un posgrado de la Universidad de San Sebastián. Más de 20.000 egresados de posgrados y postítulos de la USS eligieron nuestras especialidades: magíster, postítulos y diplomados. Especialízate en la USS. Obtén conocimientos y herramientas fundamentales para alcanzar